comenzamos con la normativa, como sabemos, y el seguro de SCTR es un seguro creado por ley, es un beneficio social adicional para las personas que trabajan en labores de riesgo, las cuales el Seguro Social, dentro de su cobertura normal, no las ampara. Si una persona que te hace un trabajo de riesgo se accidenta, el Seguro Social no lo cubre. No lo cubre porque ellos tienen las limitaciones que es solamente para los trabajos dentro de los términos normales, no los trabajos de riesgo. Y eso obligaba anteriormente, si vemos ahí en el cuadro que tenemos, que el Seguro Social era el que lo recibía, pero los contratantes tenían que hacer un pago adicional para que el Seguro Social le pudiera cubrir los accidentes o enfermedades profesionales que se ocasionaban a consecuencia de la actividad. Era un monopolio del Seguro Social, no, nadie más lo podía dar. Después, en el año 1998, ya se abrió para que las compañías de seguros también pudieran amparar los seguros complementarios de trabajo de riesgo. Entonces, ahí tenemos toda la secuencia de las leyes que se han ido dando. Sube, Jordan. Ya. ¿Qué es lo que cubre el seguro de SCTR? El seguro SGTR otorga la cobertura adicional a los afiliados regulares de salud, es lo que le estaba comentando en su momento. El salud no cubría lo que son accidentes por actividades de alto riesgo. Mediante este seguro sí se van a cubrir y debe ser contratado por el empleador de manera obligatoria. Si es que el empleador trata las pólizas, está sujeto a una serie de sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. Y esas sanciones no son por el hecho de no haber contratado la póliza, sino es por cada persona afectada, o sea, por cada trabajador es una multa. Si es una empresa que tiene 10 trabajadores, no es que le pongan una multa, le van a poner 10 multas, porque se infringe la ley por cada uno de los trabajadores que deja de estar asegurado. Entonces, a veces, el incumplir con esta obligación le sale mucho más caro a las empresas a que si tomaran el seguro, que en realidad, si bien es una carga laboral adicional, no representa, no es más caro que lo que pagan, porque pongamos, el empleador, ustedes saben que el empleador paga por la seguridad social, paga el 9% de la planilla. Mientras que acá estamos hablando de tasas que corren de 0,65, 1, 1,20. No son más caros que eso. Son asegurados obligatorios todos los trabajadores que realicen labores de riesgo, sin importar la modalidad de contratación, temporales o permanentes. Ténganlo presente eso, siempre la pregunta que los clientes hacen es, ¿estoy obligado a contratar el seguro para fulanito de tal? O si este trabajador no está en planilla o lo tengo contratado. La ley dice que si es que realiza un trabajo de riesgo, está en la obligación de contratar la póliza. No, pero solamente va a trabajar 2 o 3 días. Por esos 2 o 3 días debe tomar el seguro. Porque si da la desgracia de que justo en ese periodo sufre un accidente, estaba en la obligación de haberlo tomado y en ese caso es el mismo empleador que va a tener que asumir las coberturas que dejó de contratar, más las multas respectivas. Otra consulta es, sí, pero ahora es lo clásico, que no, no es peruano, es extranjero, no tiene
pasaporte o no tiene carnet de extranjería, siempre van a tener algún documento para poder trabajar. Salvo como ayer creo que se presentó un caso con Nirsa justo, que no tenía, tenía el PPT, pero el PPT no permite trabajar. Es como si tuviéramos a una persona con la visa de turismo. La visa de turismo no permite trabajar. Luego, estamos ahí, serán asegurados obligatorios incluso aquellos que realizan labores o servicios administrativos, pero que por su proximidad a las unidades de producción se encuentran expuestos al riesgo de accidente o enfermedad profesional. Todos están obligados, o sea, en una empresa que es de alto riesgo, o sea, hay una calificación, una relación de empresas que están obligadas a tomar el seguro de alto riesgo. Pero entonces, como en toda ocupación, hay en las áreas de producción donde se efectúan las labores efectivamente de riesgo, y hay áreas administrativas que hay personal, secretarias, contabilidad, administradores que no, o que nunca o que muy pocas veces van al área de riesgo, ¿no? O que están separados, a veces hasta en diferentes locales. Pero esas personas también están obligadas, el empleador está obligado a tomarle. Ahora lo que se estila hacer es, se separa lo que son los obreros, que son los que están en alto riesgo, que son los que elaboran la mano de obra específica, y por otro lado se asegura a los empleados, que son los trabajadores administrativos, y se les va a dar tasas diferenciadas. Avanza, por favor, Jordan. ¿Qué coberturas exige el seguro complementario de trabajo de riesgo? La primera es las prestaciones de salud en caso de accidente o enfermedades profesionales. Este seguro no solamente cubre los accidentes, también cubre las enfermedades profesionales que se van a producir a consecuencia del frecuente uso de... Hay dolores que se presentan en determinadas actividades, o en el caso de los mineros, que por el hecho de estar en ambientes cerrados con mucho polvo y absorben todos esos minerales, ellos incluso tienen una ley especial que los hacen trabajar menos tiempo. Ellos no se jubilan a los 65 años, sino ellos trabajan solamente 15 o 20 años, me parece. No pueden trabajar más, porque si no se van a enfermar de silicosis, y eso es, les va a producir la muerte, porque los pulmones no cumplen con su función. Entonces, ¿qué es lo que cubre la prestación de salud de accidente de trabajo? Cubre los accidentes y las enfermedades profesionales. Además, cubre pensiones de invalidez temporal o permanente. Acá hay que tener mucha precisión en lo que es la enfermedad temporal y lo que es permanente, porque de acuerdo a eso se va a determinar, si se produce un siniestro, cómo es que se le va a pagar la pensión al trabajador. Si es temporal, si es que le corresponde o no le corresponde una pensión. Y si es permanente, en qué grado según el grado de invalidez va a ser el monto de la pensión que va a cobrar. El derecho a las pensiones de invalidez del seguro complementario de trabajo de riesgo se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio por incapacidad temporal cubierto por el salud. Cuando uno está asegurado por el Seguro Social y sufre una enfermedad, va acumulando los días que deja de trabajar. Los 20 primeros días que uno deja de trabajar por enfermedad, cualquier enfermedad, ¿no?, en el Seguro Social, por el salud, son cubiertos íntegramente por el empleador. A partir del día 21, recién el Seguro Social comienza a subsidiar las enfermedades normales, ¿no?, que se den.
Igualmente, para lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, a partir del día 21, en caso de un accidente por una actividad de riesgo, recién comienza a correr el beneficio que lo va a pagar la compañía de seguro. ¿Qué monto va a ser? Eso se va a determinar, como le he dicho, de acuerdo al grado de invalidez que va a tener la persona. Y si es una enfermedad, eh, una enfermedad o un accidente, ¿verdad? Avanza, ya. Seguro complementario de trabajo de riesgo característica. Para los efectos de la norma, se considera accidente de trabajo a toda lesión orgánica o perturbación funcional causada en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona del trabajador o debida al esfuerzo del mismo. Es accidente de trabajo toda acción fortuita de una fuerza externa, repentina, violenta y que no participe la voluntad del trabajador. En este caso, la, la norma establece una serie de controles que si no se cumplen, también invalidan la ejecución de este seguro. Hay negligencia si el empleador no cumple con darle las medidas de protección o capacitar debidamente al trabajador, tampoco se dan, porque ahí ya no es una cosa fortuita. Eso lo único que se está esperando es que pasara el tiempo o ocurriera una desgracia, porque o el trabajador no fue capacitado o no tenía la medida de protección debida. En ese caso, si se da esto, la compañía de seguro no indemniza, ahí es responsabilidad del contratante. Él es el que asumiría la, la reparación de los daños ocasionados. Se considera igualmente accidente de trabajo el que sobrevenga al trabajador durante la ejecución de órdenes de su empleador, aun cuando se produzca fuera del centro y de las horas de trabajo, así como aquel que se produce antes, durante y después de la jornada laboral o en las interrupciones del trabajo. Si el trabajador se encuentra por razón de sus obligaciones laborales en cualquier lugar, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo, si se encuentra realizando las actividades propias del riesgo contratado. ¿Qué quiere decir esto? Solamente cubre mientras están desarrollando actividades de riesgo. Acá lo que se tiene que ver es de que puede estar en hora de refrigerio, pero si salió del centro laboral a comer fuera en otro local y tiene un accidente, no estaría cubierto. Eso es lo que te quieren decir. Pero si tú estás haciendo tu hora, tu refrigerio dentro del local, no estás trabajando, pero sí estás dentro del local, sí te va a cubrir el seguro. Porque puedes estar comiendo y te cae una, una herramienta o cualquier cosa que te pueda suceder dentro del centro de la... No constituye accidente de trabajo de acuerdo a la ley, ya es ida y retorno. Inicialmente sí se consideraba que mientras se desplazaba el trabajador iba a trabajar o cuando regresaba a su casa, sí se cubría, pero hubo una aclaratoria que se mandó por estos casos, no faltó una compañía que rechazó una aclaratoria
y después por ley se terminó a la casa, no estaban cubiertos. De acuerdo a la persona, pero si ese trabajador sale del trabajo a otro lugar y sufre un accidente, sí está cubierto, la ida y la vuelta. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en instalación de instalaciones eléctricas o estos implementos de seguridad, van a trabajar a otros lugares, centros comerciales, a industrias, ¿no? O los mismos que instalan estos cables para los teléfonos, ellos trabajan prácticamente ni siquiera en un local, sino en la vía ustedes trabajando para hacer la instalación del cableado. Si ellos, el trayecto de su centro de labores al lugar donde van a realizar sus funciones, tú tienes un accidente, está cubierto. Luego, dice, el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas u otra acción legal. Lo provocado intencionalmente, si le causa la muerte, es un suicidio. Como le dije inicialmente, no está cubierto. Pero si se demuestra que él se provocó los daños, no hay cobertura, porque no se cumple de que tiene que ser una fuerza extraña y que no participe la voluntad del trabajador. Y luego cuando participa en riñas o peleas, tampoco está cubierto, salvo que él sea la víctima. Pero si es que él ocasiona la pelea, no estaría cubierto, no está cubierto. Pero si vienen y lo agreden a él dentro del centro de trabajo, sí está cubierto. El que se produzca como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. Si el empleador manda a hacer un trabajo determinado y el trabajador no cumple con los pasos o procedimientos que ya el empleador le ha indicado, eso no estaría cubierto. No está cubierto porque está contraviniendo las órdenes y es diferente, salvo que el trabajador demuestre que, por ejemplo, si lo mandan a hacer una función, a instalar cables eléctricos, si lo mandan a instalar los cables eléctricos sin guantes, ahí hay una falta del empleador. Y ese empleador ha cometido la falta de no darle el equipo necesario para que realice sus funciones. En ese caso, no estaría cubierto, pero el que está obligado a cubrir todas sus curaciones o todo el tratamiento es el empleador, por no haber cumplido con la norma de protección para el trabajador. El que se produzca en ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque se produzcan dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. Muchas empresas hacen anualmente celebraciones por fiestas, ¿no? De Navidad, fiestas patrias, hacen reuniones de camaradería, pero si se produce un accidente durante estas actividades, no está cubierto porque no es una actividad propia del riesgo. Esto estaría cubierto bajo la cobertura de salud. Salud tiene que cubrir al trabajador por los accidentes que sufran mientras se realizan estas actividades. Avanza. Ya, luego en lo que es el seguro de pensiones, se pagará pensión de sobrevivencia ahora asegurado. Primero,
ocasionado directamente por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. B, por cualquier otra causa posterior después de configurar la invalidez o mientras se encuentre gozando de una pensión de invalidez parcial o total, temporal o permanente. Si, esto quiere decir este punto de que si uno ya está con una pensión de invalidez y después fallece, le van a tener que seguir pagar ya no la pensión de invalidez, sino la pensión por muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que es derivado de las lesiones que sufrió por el accidente o enfermedad profesional. Producido mientras el trabajador asegurado se encontrara gozando de subsidio de incapacidad temporal a cargo de salud, como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional, siempre que la causa de la muerte o enfermedad profesional. Como hablamos, como les dije hace un momento, los primeros 20 días los cubre salud, y recién después entra a tallar la compañía que aseguró el SCTR. Pero si el trabajador sufre un accidente, muere o queda o se declara la invalidez permanente el día 10, durante esos 10 primeros días está recibiendo el subsidio del Seguro Social. Eso no quiere decir que como está bajo el subsidio del Seguro Social no vaya a cobrar porque se produjo a consecuencia de un accidente laboral. La aseguradora pagará la pensión de invalidez en aquellos casos en que como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador quedara en situación de invalidez de acuerdo a las normas técnicas dictadas por el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son las normas técnicas que establece? Perdón. No, lógica, estoy dando una charla que ya no terminar. ¿Cuáles son las normas técnicas que establece Salud o el Ministerio de Salud? Es el grado de invalidez que tendrá el grado de invalidez que se le va a declarar. ¿Cómo se declara el grado de invalidez? Hay varias instituciones que han sido creadas específicamente para que luego de la evaluación de la historia clínica y de la persona misma, ellos van a determinar cuál es el grado de invalidez. El principal ente regulador es, acá en Lima, el Instituto Nacional de Rehabilitación. El Instituto Nacional de Rehabilitación es el que va a dar el discapacidad que tiene la persona. Y de acuerdo a ese porcentaje es que se va a determinar cuánto de sobrevivencia o pensión de invalidez. Avanza. Acá están los famosos porcentajes de cuánto se paga por la invalidez parcial. En la invalidez parcial permanente, la aseguradora pagará como mínimo una pensión vitalicia, o sea, de por vida mensual, equivalente al 50% de la remuneración mensual al trabajador que como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional quedará disminuido en su capacidad de trabajo en una forma permanente en una proporción igual o superior al 50%. Acá es importante tener en cuenta los porcentajes. Estamos hablando igual o mayor al 50%. ¿Ya? Invalidez parcial permanente. Entonces, la persona que se accidenta va, como les dije, va al Instituto
el Instituto Nacional de Rehabilitación lo van a evaluar y de acuerdo al grado de invalidez va a asignarse el sueldo, la pensión que van a recibir. Nunca va a ser mayor a 2/3. 2/3 vienen a ser el 66%. ¿Por qué no va a ser mayor? Porque hay otra forma de liquidar la invalidez total permanente. La invalidez total permanente considera otro porcentaje cuando la invalidez es mayor al 70%. Por eso dice que no va a poder ser mayor a 2/3 del sueldo. En caso que las lesiones sufridas por el trabajador dieran lugar a una invalidez parcial permanente inferior al 50%, pero igual o superior al 20%, o sea, estamos hablando de una invalidez que va del 20 al 50%, se pagará por única vez al asegurado inválido el equivalente a 24 mensualidades o 24 sueldos de pensión, calculadas en forma proporcional al grado de invalidez que corresponde. Si el trabajador tiene una invalidez del 30%, se le va a pagar por única vez su sueldo multiplicado por el 30% por 24 meses. Y ahí se acabó el beneficio de invalidez parcial permanente. Pasa, por favor. Ahora nos toca invalidez total permanente. En la invalidez total, la aseguradora pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de su remuneración mensual al trabajador que como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional amparado por este seguro, quedará disminuido de su capacidad de trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior a los 2/3. La pensión será como mínimo del 100% de la remuneración mensual si como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional amparada por este seguro, el trabajador calificado en condición de invalidez total permanente quedará definitivamente incapacitado para realizar cualquier clase de trabajo remunerado y además requerirá indispensablemente del auxilio de otra persona para poder movilizarse o para realizar sus funciones esenciales para la vida. En este caso, la pensión resultante no podrá ser inferior a la remuneración mínima legal para los trabajadores en actividad. Acá hay 3 puntos que hay que aclarar y hay que tener presente cuando estamos en la parte operativa de los seguros que vendemos. Como están viendo, la indemnización es en base a los sueldos declarados. Muchas empresas declaran el sueldo mínimo como que esa es la pensión, como que ese es el sueldo que ganan los trabajadores, pero en realidad la planilla que ellos, el sueldo que ganan en la planilla es mucho más. Estamos hablando de 1.500, 2.000, 3.000 y hasta más, pero ellos ponen 930. En caso que haya un trabajador que se accidente y tenga que pagársele la pensión, la compañía de seguro va a calcular inicialmente la pensión sobre el sueldo declarado. Si declararon 930, le van a pagar el porcentaje de los 930. Van a venir los familiares y van a reclamar que el trabajador no ganaba los 930. Mi familiar ganaba 2.000 soles. Y ahí se va a accionar la controversia. Hay una
legislación que establece que las compañías de seguros deben pagar el 100% como del sueldo real, pero y se le va a cobrar al contratante el total de la diferencia, de lo no declarado. O sea, el trabajador siempre va a cobrar sobre su sueldo real, pero la compañía de seguros le va a cobrar al contratante la diferencia que hay entre lo declarado y el sueldo real, aparte de las sanciones que va a recibir el empleador por no haber declarado el sueldo real a la compañía de seguros. Y como les digo, a ella no va a venir una revisión de solamente ese trabajador que se murió, sino va a venir una revisión de la planilla total de la empresa. Y si todos los trabajadores se declaró que el sueldo era menor que lo que realmente ellos ganaban, va a producirse la multa para el empleador por el total de los trabajadores, una multa por cada uno de los trabajadores que ha sido perjudicado por la declaración que ha hecho el empleador. Avanza. En caso de invalidez temporal, se pagará al trabajador la pensión mensual que corresponda, según el grado total o parcial de la invalidez, hasta el mes en que se produzca su recuperación. Estas son personas que se accidentan y que en 3, 4, 5 meses se le va a pagar su pensión, pero la pensión va a ser de acuerdo al grado de invalidez. No es que se le va a pagar el sueldo completo, se le va a pagar de acuerdo el grado de invalidez. Bajo los asegurados, la aseguradora reembolsará los gastos realizados por la persona natural o jurídica que efectivamente hubiera subrogado contra la presentación de documentos originales que sustentó el gasto. Esto es la cobertura de reembolso, viene a ser. Si ven ante una emergencia y no había un centro médico al cual podían ellos asistir inmediato, se les lleva a cualquier centro médico o se le prestan los primeros auxilios y los costos que originen eso será reembolsado por la compañía a la persona que realizó los gastos. Normalmente en estos casos es el empleador el que manda a una persona para que a su cuenta realice los gastos. Una vez que se han realizado los gastos de la emergencia y que al trabajador se le haya podido derivar a un centro médico que cuente con crédito de la compañía, la compañía reembolsará a la persona que hizo los gastos el importe gastado al 100%. En este caso no hay ningún deducible, no hay copago, no hay ningún descuento. Todo lo que sea justificado para la atención del accidente está cubierto. La contratación de esta póliza no afecta el derecho del empleador de contratar otros seguros privados a favor de uno o más trabajadores, con coberturas adicionales a las previstas en el seguro complementario de trabajo de riesgo, siempre que consten en pólizas independientes. Esto acá se presenta algo similar a lo que es el seguro SOA. El SOA dice de que se cubre primero el SOA y después cualquier otro seguro que estuviera contratado, ya sería el seguro del vehículo, ¿no? El seguro de daño total del vehículo. Pero acá dice, si el empleador desea contratar adicionalmente otro seguro, primero debe utilizarse el seguro complementario de trabajo de riesgo, independientemente de lo que cubre el seguro complementario de trabajo de riesgo. Puede tener otros seguros. En lo que es salud, no sería necesario la contratación porque la cobertura de salud, como hemos visto al inicio, es al 100%.
O sea, le cubre todos los gastos. Y las clínicas y las compañías tienen convenio con las principales clínicas, así que van a tener una buena prestación. Este seguro complementario adicional o cobertura privada adicional sería para la cobertura de invalidez permanente o pensión por sobrevivencia, ¿no? Donde, como ustedes saben, la vida no tiene valor, no tiene precio. Entonces, el hecho de que le paguen una pensión, un porcentaje del sueldo a un trabajador que sea importante para la empresa, y el contratante crea que no es suficiente, le puede contratar una póliza adicional por muerte, por invalidez, para que esto es adicional, no se descuentan nada de los beneficios que pueda tener a través de la cobertura de SCTR. Puede tener no solamente una, puede tener varias pólizas de accidentes personales. Avanza. Las coberturas son de aplicación a favor de los trabajadores a partir del día de inicio de la vigencia de la póliza y no podrá contemplar exclusiones de dolencias o lesiones preexistentes, periodos de carencia, copagos, franquicias o mecanismos similares. Pueden, sin embargo, pactarse penalidades contractuales aplicables a la entidad empleadora que declare remuneraciones inferiores a las efectivamente percibidas. Eso es lo que les dije en un momento. Pero en ningún caso tales penalidades afectarán a los trabajadores o sus beneficiarios en su derecho a obtener pensión ni el monto de las mismas. Como les decía, tienen que pagarse el 100% de los beneficios. Ya la compañía de seguros tendrá que entablarle judicialmente el embargo de bienes hasta por el monto que ellos estén pagando por los beneficios que no contrató la póliza el empleador. Dentro de los riesgos asegurados, las únicas exclusiones de cobertura que pueden pactarse son, avanza, acá se faltó. Ya, bueno, acá no la han puesto, pero las exclusiones son cuando se incumpla con darle al trabajador las medidas de seguridad, los implementos de protección personal, o que luego la otra exclusión es que al trabajador no se le dé la debida capacitación para realizar sus funciones. Luego, cuando el empleador o los jefes que supervisan a las personas manden a realizar funciones eminentemente peligrosas que no están dentro de las funciones del trabajador. O sea, cada quien tiene sus responsabilidades. Si el empleador lo obliga a hacer un trabajo para el cual o no está capacitado o no ha sido preparado, es responsabilidad del empleador si es que le sucede algo al trabajador. En caso de accidente, es sobre el empleador informar a la aseguradora respecto de los cambios en el centro de trabajo que impliquen una agravación del riesgo. Cursado el aviso, la aseguradora tendrá un plazo de 15 días calendario para comunicar a la entidad empleadora su decisión de mantener la cobertura sin reajuste de primas o proponer el reajuste de las mismas. Y exigir medidas de protección o prevención. Vencido este plazo, se entenderá que ha optado por mantener la cobertura
sin reajuste de primas y sin exigir las medidas de protección y prevención antes señaladas. El contrato solo es exigible sobre los siniestros ocurridos dentro del territorio nacional, salvo las coberturas especiales expresamente pactadas para viajes en comisión de servicios o actividades de riesgo, que por su propia naturaleza exigen el amparo de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales producidas en el extranjero. Señor Juan, ¿puedo preguntar? Dime, Perdón, dime. lo que pasa es que se me ocurre, por ejemplo, en algo que mencionó hace un momento, si es que, por ejemplo, hay un trabajador que limpia esos edificios empresariales, ¿no? Con andamio y todo, y dice que si es que estas personas no están capacitadas para hacer estos trabajos, entonces no, la compañía no va a reconocer. Pero ¿cómo se sabría si es que esta persona está capacitada o no? Está limpiando vidrios. Ya, Entonces, ¿cómo se justifica, no? ya. Para limpiar vidrio no hay que estudiar, pero lo que sí se va a tener que observar es, en este caso, qué medidas de protección se les ha dado. ¿Qué medidas de protección? Hay la línea de vida que se llama, la línea de vida es que tiene el cinturón con un cable que va sujeto a un punto fijo, cosa que si el andamio o de donde esté el trepado se suelta o se cae, él no va a caer al vacío, va a ser contenido por la, Ok, ok, por la claro. medida de seguridad que se ha dado. O sea, Siempre eso sería como un sustento, por decirlo. así es. Pero Claro, hay no, actividades o sea, pues hay actividades que hay diferentes naturalezas de peligro, ¿no? El peligro por el producto, que podemos estar hablando, electricidad, explosivos, productos químicos, ese es el peligro por el producto. Luego, el peligro por la ubicación del riesgo, las minas, ya sea tajo abierto o sea socavón, los trabajos en altura, ¿no? Los trabajos en alta mar. El hecho de navegar es una actividad de riesgo. Todo lo que es la navegación es actividad de riesgo. ¿Ya? Entonces, como te ven, hay por el producto, por la actividad y por la especialización, ¿no? Tú no puedes mandar, pues, como digo, ¿no? A hacer una instalación eléctrica a esas personas que sí nunca no tienen ninguna capacitación. Ni a poner explosivos a alguien que no sabe de cómo funciona. Aunque te parezca mentira, todo eso sí están y tienen que demostrar la capacitación. Yo he tenido ok, caso específico, tuve con una empresa que tenían que limpiar un perol, eso es una fábrica de helados, tenían que limpiar un perol grande. Entra la persona y estaba limpiando, pero esos peroles tienen accesos directos, entra la leche, entra el agua hervida, y mientras él estaba limpiando pues, esos peroles grandes, él estaba dentro del perol, se abrió la llave del agua caliente, y salió el agua caliente así en chorro grande, y lo quemó totalmente, lo quemaba. Eso es un accidente, lo cubrió el seguro, todo. Pero después viene la familia, porque no solamente reclama el trabajador, no, reclama la familia, dice, no señor, pero si él recién había entrado a trabajar, dice, hacía 2 días que había entrado a trabajar. Y ellos decían, es culpa del empleador, porque el empleador no lo capacitó para ese trabajo, que era limpiar, solamente limpiar el perol. Y que no le había dado las medidas de protección, guantes, uniforme, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, si es que se demostraba eso, de que no se le había dado la capacitación ni las medidas de protección, no estaba cubierto por la póliza? ¿Y quién iba a tener que cubrir todos los gastos? El empleador. Entonces, en ese caso se le traslada al empleado, bueno, ellos tienen que hacer el descargo.
Fácil para el trabajador, para el empleador hacer el descargo, donde justo sí, había entrado así a 2 días, pero el primer día se le había hecho una capacitación del trabajo específico que tenían que hacer. Y la capacitación incluso había firmado él que había asistido a la capacitación. Y luego sobre los artículos de protección personal, guantes, uniformes, casco, todo lo que necesitaba para desarrollar la función, tenían el cargo de todo lo que se le había entregado al momento que había entrado a trabajar. Entonces, con eso, el empleador demuestra que sí había cumplido con la norma. Si no tuviera pruebas él de que les había dado las medidas de protección y que le había dado la capacitación, no hubiera estado cubierto seguro. Por eso es muy importante el cargo y la constancia de todas las medidas. Todo, hay cursos, hay seminarios y cursos de lo que es la capacitación y lo que son las medidas de seguridad y la seguridad industrial. Todos estos pasos tienen que quedar registrados, porque si no están registrados, ante una eventualidad es culpada la entidad empleadora. Ellos tienen que llevar el control de quién entra, quién sale, quién se pone esto, a quién mandan. Todo tiene que estar controlado. Ok, gracias, señor Juan. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ahí termina, todavía falta, ¿no? Jordan. Sí, ahí termina, señor Juan. Ya. Hay más cosas, como más o menos ustedes habrán apreciado de lo que he estado hablando yo. Para aprender sobre cualquier riesgo de lo que ustedes tengan es lectura, leer, como les dije la semana pasada, el condicionado de cada una de los riesgos que se vayan a tomar. Si no se lee, no vamos a tener el conocimiento para poder definir. Ahora, dentro de esas condiciones que dije, creo, van a ver que está todo lo que le hemos dicho y más explicado todavía. Pero también hay algunas cosas que las complican, porque según los condicionados, a veces se refieren al artículo tal de la ley tal, y ya si uno quiere ser más específico, se va a ir a la ley, ¿no?, de seguridad social o a la ley de contrataciones de trabajadores. Eso por un lado. Y la otra, la mayor fuente de información donde uno consigue sobre las coberturas, conocimiento sobre las coberturas de los riesgos, es cuando se consuma un siniestro de cualquiera de los riesgos. Más se aprende con los siniestros que con lo que se parece. Yo le doy ejemplos que muchos ya son míos, o ejemplos de casos que le han sucedido a colegas, ¿no? O sea, es muy importante leer. Si no leen, no van a poder absolver las consultas a sus clientes. Bueno, eso sería todo. Ya acá nos hemos pasado un poquito. En la próxima